Le damos la bienvenida al señor Adolfo Fioranelli, que es un CEO y fundador de Consultores IT. Se dedica a ayudar a empresas para poder identificar y solucionar sus problemas de seguridad en la información y cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia brindando servicios de consultoría, asesoría, capacitación en temas de seguridad y infraestructura tecnológica. Así que, Adolfo, te damos la bienvenida. Hola a todos, muchas gracias. Gracias por la presentación, Sandra. Es un gusto estar con ustedes. Y sí, es un tema muy actual y que hace unos años parecía de ciencia ficción, eh, que nos está, que con la pandemia se ha potenciado y mucho. Algunos ciberdelitos han crecido hasta un 300% en época de pandemia. Yo preparé una presentación, si quieren, voy a compartir pantalla. Avísenme por favor si están viendo la pantalla correctamente. Todavía no. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como bien contamos al principio, tanto el phishing como el ransomware son dos ciberdelitos que han crecido muchísimo en la pandemia, ¿sí? Bueno, acá armé la presentación específicamente para ustedes, para el Colegio de Abogados de Avellaneda y de Lanús, y a través del Instituto del Derecho de la Integración y el Arbitraje. Me gusta siempre empezar con esta pantalla en casi todas las presentaciones, porque transmiten tranquilidad, transmiten paz, y después viene todo lo duro, ¿no?, que nos va a contar lo que les voy a contar ahora. Pero además, esta imagen la suelo relacionar con el aleteo de las mariposas en el Amazonas, que pueden llegar a provocar con su aleteo que el viento, los ciclones y los anticiclones produzcan un caos en otro lado, un huracán en Miami, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre esta imagen la suelo usar, primero para tener tranquilidad yo y darme ánimo para contar todo lo que viene. Y lo que viene nos va a hablar de pandemia, ¿sí? Ya hace un año y medio que estamos en pandemia, ya muchos, gracias a Dios, vacunados, yo con la primera, mis padres ya tienen la segunda ambos, y bueno, es cuestión de seguir esperando y de cuidarnos, ¿sí? Y de cuidarnos no solamente en la salud, sino también que tenemos que cuidarnos nuestros datos, tenemos que cuidar nuestra información, porque los delincuentes están ávidos de robarnos la información o de extorsionarnos. Bueno, al inicio de la pandemia cambió algo fundamental, ¿sí? Que es que no podíamos salir de nuestras casas. Y eso hizo que cambiara la forma en que estudiamos. Yo tengo chicos en edad escolar, el nene más chico va a segundo grado ahora, pero arrancó en primer grado en pandemia, y la nena va a segundo año, así que fue primer año. No solamente fue el cambio que tuvieron en la escolaridad, sino que, además de eso, desde casa y sin conocer a sus compañeros, ¿sí? Cambió la forma en que trabajamos. Yo el 20 de marzo de 2020, el 13 de marzo de 2020, que fue viernes, estaba desayunando en Formosa, visitando a un cliente, y tenía que volver el domingo a ese cliente. O sea, me volví a casa a Buenos Aires y el domingo me volví a Formosa. Que dicho sea de paso, hoy estamos con 12 grados en Buenos Aires y tenemos 42 en Formosa, ¿no? O sea, tan poquitos kilómetros y tanta diferencia. Y yo tuve que cambiar la forma de trabajar. La tuve que cambiar radicalmente, porque no podía volver a viajar. Por lo tanto, lo que hice fue teletrabajo. Yo estoy acostumbrado al teletrabajo porque en la rama mía es muy común que hagamos teletrabajo. Yo ya en el año 98 hacía un principio de teletrabajo con módem telefónico. Cuando me tenía que conectar a la empresa de noche para una actualización o algo, me conectaba a un módem a través del teléfono. Entonces, ya digamos que en mi rubro estamos acostumbrados a esto. Pero en el rubro ustedes normalmente no, o sea, los abogados o se manejan con sus planillas locales o con el mail, pero muchas veces lo tienen local en la oficina, en el estudio, y no están acostumbrados a trabajar remoto con sus clientes, o presentar oficios y demás. Y todo esto tuvo que cambiar. De hecho, yo sé que muchos abogados tuvieron los estudios cerrados mucho tiempo, y eso les ha perjudicado mucho.
Y también ha cambiado la forma en que nos divertimos. O sea, ahora hay mucho más Netflix, jueguitos en casa. Antes eran por ahí salidas, decía, programamos un fin de semana largo, programamos algo y podemos salir. Ahora esto ha cambiado un poco y muchas cosas en el correr del tiempo va a empezar a ser algo híbrido, Me ¿sí? parece que se te cortó el sonido, Adolfo. No sé los demás Ahora, si escuchan. Ahora sí. perdón, me muevo un poquito más para adelante para que se escuche mejor. Pido disculpas. Contaba que también ha cambiado la forma en la que nos divertimos, porque ahora es todo juegos online y los chicos también se conectan online con sus compañeros de colegio y demás. Antes eh, uno podía salir a la plaza, planificar, armar un viaje de un fin de semana. Ahora todo esto ha cambiado y de hecho, bueno, vamos a empezar a vivir una modalidad híbrida, ¿sí? En la cual algunos días vamos a estar en casa, algunos días vamos a poder salir de a poco. Lo veo con los chicos del colegio, lo veo con algunos clientes en sus oficinas. Algunos ya están al 100% trabajando. Otros todavía no se animan y otros han establecido una modalidad híbrida en la cual la mitad de los empleados están en la casa y la mitad están en la oficina. Con lo cual es un poquito, bueno, acostumbrarse a lo nuevo, ¿no? Y esa resiliencia de poder superar el cambio, superar las adversidades. Bueno, y con todo esto que ha cambiado de la forma de trabajar, la forma de divertirnos y la forma de estudiar, también han crecido los delitos y han mutado estos delitos. Antes, por ahí un delincuente trataba de atacar una empresa. Hoy trata de atacar al empleado que está en la casa. ¿Por qué? Porque ese es el eslabón más débil de la cadena. Yo tengo clientes que tenían sus empleados con doble turno, entonces no tenían la posibilidad de darle al empleado una máquina para que se lleve a la casa. Y tuvieron que hacer como pudieron. Y en algunos casos con máquinas personales. Y en muchos casos con máquinas personales con el software craqueado. Con lo cual los delincuentes, sabiendo esto, podían atacar mucho más fácil al empleado que a la empresa. Porque dentro de la empresa tenemos todas las medidas de seguridad. Algunos, otros no. Y bueno, uno de los temas que más creció es el phishing, ¿no? Y acá les pongo tres ejemplos. Los tres fueron vía WhatsApp, ¿sí? Antes el phishing era exclusivo del mail. El phishing, para explicarles el término técnico, es pescar al incauto, ¿sí? Por eso puse acá el arroba con el anzuelito. Es engañar a alguien, pescarlo con una oferta, pescarlo con falsa, por supuesto, con un aviso del banco o incluso con un aviso de que le han hackeado la cuenta y que la tiene que restaurar. ¿Sí? Son siempre engaños, ofertas, regalos. Acá este es del Banco Nación, supuestamente. Y si se ven, la gráfica es la del Banco Nación. Y el mail de donde viene es muy similar al mail del Banco Nación. Con lo cual, si este mensaje que hay una persona desprevenida, iba a pensar que iba a tener que hacer todo esto. ¿Sí? El otro es, también por WhatsApp, una fondos del gobierno, ¿sí? Supuestamente fondos del gobierno, que en realidad no son, porque si se fijan acá abajo, donde dice bit.ly.gov-ar, no es del gobierno ese, no lo mandó el gobierno. El gobierno no te va a premiar si trabajaste en esa época. Cuando uno se jubila, va a tener la jubilación, pero no hay un premio especial para los que trabajaron. ¿Sí? Por otro lado, algo muy común también, a muchos supermercados les copian la gráfica y envían, hay alguien que está, Subile el sonido para que yo escuche. eh, Hablando de delitos informáticos. A vos te la señora interesaría el Diana, tema también, escuchando. Disculpen, por señora, favor, si pueden cerrar los micrófonos. gracias, perdón, seguimos. Sí. Eh, Llegan ofertas de supermercados que le van a regalar 600 pesos al que entre a cargar el cupón. Y obviamente es mentira. Los supermercados no regalan nada. Para eso ya tienen las ofertas del fin de semana. O para eso tienen la tarjeta de promociones del supermercado. Pero el supermercado no te va a regalar 600 pesos por completar una encuesta o un cupón. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta,
o la pueden escribir en el chat, que veo que hay preguntas en el chat, no quiero distraerme yo, o si no, le pasan a Sandra, y si es para interrumpirme, por supuesto, me pueden interrumpir con la consulta, ¿no? Y este es el último que encontré, que me llegó el otro día, también de Amazon. Por sus 30 años le va a regalar a todo el mundo un regalo. Esto es mentira. ¿Cómo hacemos para identificar un phishing? Un phishing normalmente puede llegar por mail o puede llegar a través de WhatsApp. Si llega a través del mail, vamos a ver, pero errores de ortografía. Siempre hay errores de ortografía. Segundo, el mail va a aparecer como que es del banco, va a aparecer como que es de una empresa, va a aparecer como que es de, pero que en No. ahí me habían silenciado a mí también. Decía que probablemente va a aparecer como que es del banco, pero en realidad no es del banco perdón, no es del banco el mail que nos está llegando. Por lo tanto, tenemos que desconfiar. Si nos dicen que tenemos la cuenta bloqueada, no tenemos que dar clic en nada. El banco jamás nos debe enviar un link hacia desbloqueo de nuestra cuenta. Y mucho menos pedirnos los datos. A una chica amiga que trabajamos juntos hace muchos años, le vaciaron la cuenta. No solamente le vaciaron la cuenta, también le pidieron préstamos a su nombre. Ahí tenemos dos problemas. Por un lado, los bancos que tienen la facilidad que con 2 clics puedo sacar un préstamo de $1.000.000. ¿Sí? Eso es un problema que los bancos están empezando a afrontar ahora. Pero por el otro lado, a la gente distraída o a la gente que no tiene conocimientos de cómo funciona todo, le dicen, sí, anda a la computadora, da clic acá, pone esto, te voy a mandar un enlace, así lo hacemos más rápido, pasame tus datos y yo te lo hago. ¿Sí? Eso no debe pasar. El banco nunca te debe pedir los datos personales, nunca te debe pedir los datos de la tarjeta, nunca te deben pedir, ellos los tienen, o sea, no te los tienen que pedir para validar. Y mucho menos las claves secretas, que las claves son personales. No hay claves que sean compartidas con el banco. Porque si no, el banco podría decir, no, la clave la pusiste vos, porque es tuya y es personal. El banco no tiene posibilidad de ver tu clave. Entonces ahí se entra en un terreno gris, ¿no? ¿Cómo podemos denunciar un phishing? Bueno, primero, para que se bloquee el sitio de phishing, lo ideal es hacer una denuncia a través de un mail a esta dirección, que es phishing@antifishing.com.ar, que es un sitio que administra un chico amigo, que Sandra lo conoce, Cristian Borguelo, que es director de CU Info, y él se encarga de hacer todo el proceso que viene por detrás, todo lo que yo antes hacía manualmente, de denunciar al sitio, de avisar, de enviarle mails incluso al banco, avisándole que están usando su nombre de mala forma, y es una buena forma. Ahora, si llegan ustedes a ser víctimas de un phishing, bueno, primero deben denunciarlo en la justicia, ustedes son abogados, saben cómo hacer la denuncia con el fiscal y demás. Lo más probable es que no prospere. ¿Por qué? Porque suelen ser delitos transnacionales, suelen ser delitos cometidos en Argentina, pero que se iniciaron en otro país, en Brasil, en Rusia, en España, que son los casos que más tenemos acá en Argentina, son los países que más nos suelen atacar a nosotros, ¿sí? Pero no está de más hacer la denuncia para que, si es de Argentina y la justicia puede actuar, en este caso, lo haga. ¿Hasta acá alguna duda o consulta, Sandra? Vamos muy bien. Y lo Perfecto. importante también que hay, para aclarar, se encuentra cibercrimen en la ciudad de Buenos Aires y Sí. también en la provincia y a nivel federal, como también para que puedan hacer las denuncias. O sea, esto es muy importante para poder encontrar de dónde salió, como nos dice Adolfo, con este mail, y después poder dar toda la información al fiscal, donde hacemos la denuncia. Ahora vamos a la otra pata del cibercrimen, que es algo relativamente reciente, porque el primer ransomware que yo conocí fue en el año 2015. ¿Sí? Estamos hablando de no tanto tiempo. ¿Sí? Hay delitos informáticos que tienen miles de años, ¿sí? Y informáticos miles de años, no,
tienen 2, 3 décadas por ahí, ¿sí? O sea, yo me acuerdo de un gusano del año 88, después algunos cibercrímenes del año 1970 y moneditas, ¿sí? O sea, estamos hablando de 50 años. El ransomware es algo relativamente nuevo. ¿Y de qué trata el ransomware? El ransomware, es una palabra formada por 2 palabras. Por un lado, la parte de software, ¿sí? Es la última parte, y ransom en inglés quiere decir secuestro. Es el secuestro de datos. Los primeros ransomware lo que hacían eran, ingresaban a través de algún medio, de un mail, de un pendrive, de un link que nos habían mandado para bajarnos una película, y en realidad, en lugar de tener esa película, tenía un archivo malicioso que iba a encriptar nuestros archivos de uso cotidiano. ¿Qué significa encriptar? Que yo no los voy a poder usar, no los voy a poder leer y no los voy a poder ver. Y el delincuente va a tener la llave para poder acceder a mis archivos, para que yo pueda acceder de nuevo a mis archivos. Entonces, ¿qué hace? Pide un rescate. En esa época los rescates solían ser de $50. Hoy vamos a ver que son mucho más. De hecho, un caso que hubo la semana pasada, le llegaron a pedir a Accenture $50 millones por el rescate. Pero el ransomware fue evolucionando, porque muchas empresas tenían sus backups, que decía una copia de seguridad de sus archivos, con lo cual, si le encriptaron los archivos actuales, volvíamos al backup y no íbamos a pagar $1000 un rescate. Y sobre todo, no interactuar con el delincuente, que es lo que siempre se recomienda. Hace un par de meses atrás, unos 4 meses más o menos, a un cliente le entró un ransomware y le pidieron $250.000 de rescate. El cliente, bueno, antes de llamarme a mí, se comunicó con una empresa que se dedica a hacer este tipo de transacciones, ¿sí? Y le dijeron, estamos en Argentina, no podemos pagar $250.000. Y mi empresa tiene que seguir operando. Y le dijeron, bueno, son $250.000. No, le pidieron 500 y le bajaron a 250. Estamos hablando de fortunas. Valía más que la empresa el rescate. Pero si no pagaban, se perdían todos los datos de la empresa. Porque tampoco tenían muy bien el tema de sus backups. Entonces me contactan a mí y lo primero que les digo es, no pagues y no hables con ellos. ¿Por qué? Porque existe un gran riesgo de que vos pagues y es como que dejaste la plata en la calle y alguien se la llevó. Estás hablando con delincuentes. Ojo, con delincuentes que tienen muy bien orquestado todo, tienen soporte técnico como si fuera un call center para poder ayudarle a la persona que pague, ¿sí? Pero eso no quiere decir que le van a devolver sus datos, ¿sí? Y no quiere decir que la empresa no va a quedar expuesta. Y no quiere decir que no le va a pasar de nuevo. Yo conozco empresas a las que les han pasado 3 veces. 3 veces es un montón. Ya a la primera tenían que haber tomado medidas. A la primera tenían que haber corregido sus vulnerabilidades. A la primera tenían que haber tomado decisiones correctas respecto al tratamiento de su información. Y no lo hicieron. Entonces, una empresa que comete este error 3 veces está condenada a repetirlo 4, 5, 6 hasta que cambien de actitud. El promedio de rescates, ¿sí?, que se ha pagado a nivel global en una encuesta que hizo una empresa que se dedica a esto, es de $170.000, ¿sí?, el rescate promedio pagado. ¿Sí? O sea, al que le pidieron 500.000 y le bajaron a 250, por ahí le iban a cobrar 200 o 150. Pero eso no quiere decir que le vayan a devolver sus datos. Al principio de los tiempos, allá por 2015, los delincuentes eran muy honestos, entre comillas. ¿Por qué? Porque querían tener buena impresión, querían tener buena imagen. Yo te bloqueé tu información, pero si vos me pagás yo te la devuelvo y te ayudo a corregir tus problemas, le decían. Entonces, tenían que tener buena imagen y devolvían la información al acuerdo que hubieran llegado. Hoy no está pasando esto. ¿Por qué? Porque los antiguos creadores de ransomware vieron otra beta comercial, vieron otra unidad de negocio, delictiva por supuesto, que es alquilar el ransomware.
entonces ya entraban en juego otro tipo de delincuentes que no eran tan honestos, por decirlo de alguna forma, y no siempre devolvían los datos. ¿Por qué? Porque por un lado tenían que sacar su propia ganancia, por otro lado pagarle al delincuente que les estaba alquilando el ransomware, y iban a un porcentaje bastante alto. Entonces por ahí recibían el dinero y no entregaban los datos nuevamente. ¿Cuál es el porcentaje de datos no recuperados? Solamente el 65% de las empresas han recuperado sus datos. Y les diría que no han recuperado todos, porque muchas veces es afectado más de un equipo y te daban la clave para uno solo, para el servidor principal. Entonces mucho se perdía en estos intentos de recuperar la información. No solo eso, también otra cosa que era muy común era, bueno, yo tomo el costo de el ransomware, pero ¿y el costo de tener para la empresa una semana? El costo de recuperaciones manuales de datos, de cargar facturas, pedidos, el costo de tener pérdida de información de dónde están mis materiales. Entonces, soy una fábrica de carteras. ¿Dónde está el cuero? ¿Dónde están las carteras procesadas? Las que entregué, los clientes me tienen que pagar. Eso está todo en los sistemas. Entonces, las empresas sí tenían mucha presión para pagar. Pero el consejo es siempre no pagar y hacer la denuncia. Hacer la denuncia penal ante el fiscal, ante la policía, en la unidad de ciberdelitos, aunque tengo que aclarar que la unidad de ciberdelitos tiene tantos delitos para tratar que muchas veces es difícil que prospere en el tiempo que uno espera, ¿no? Pero porque se dedican más a delitos como la pedofilia, trata de personas y demás, que son delitos mucho más graves y que para eso están con bastante cantidad de recursos. Ahora, y Sandra, ¿vas a decir algo? Sí, discúlpame, quisiera saber, vos qué nos recomendás, si bien cibercrimen tiene tantas ocupaciones, que lo sabemos, pero ¿qué nos aconsejás como para poder tomar una medida rápida? Aparte, bueno, no hacer caso a las presiones que nos hagan estos reos, pero ¿qué Sí. nos aconsejás a todos nosotros? Mira, lo primero que aconsejo hacer es, si están al alcance de ustedes, es desconectar los equipos para evitar que se siga propagando, ¿sí? Lo segundo que recomiendo hacer es hacer la denuncia. Tómense Sí. su tiempo para hacer la denuncia como corresponda. Y lo tercero que recomiendo hacer es consultar a un profesional de seguridad de la información que los va a poder asesorar del lado técnico. O sea, ustedes son abogados, van a tener los aspectos legales. Yo que no soy abogado, que conozco algo, pero que no soy abogado, voy a estar fuerte en los aspectos técnicos y cómo proceder. Acá Como, sí, perdón, discúlpame. como experiencia personal, les cuento que el cliente este al cual le pedían $250.000, al final me hizo caso y no pagó, y conseguimos la clave de desencripción gratis. Muchas veces hay equipos trabajando por detrás, ¿sí?, para poder descubrir estas claves. Pasa que a veces algunos delincuentes se arrepienten del mal que hicieron y liberan las claves. Entonces, todas las personas, todas las empresas o personas que fueron atacadas de esta forma pueden recuperar sus archivos. O sea, eso es algo muy importante. Y sin pagar, obviamente pagando la consultoría, obviamente pagando, pero es un costo muy, muy inferior a lo que estamos hablando La de lo que pide pérdida el que tiene delincuente. la empresa. Sí, sí, sí. Acá hay una persona, el señor Gastón Salituri, que quiere compartir con vos una experiencia y hacerte una pregunta. Sí, por favor, me muteo así él puede hablar y que, por Sí, favor, sí. Es muy sencilla. Buenas tardes, gracias doctora. Buenas tardes, Adolfo. Solamente quería compartir que hará cosa de 8 o 9 días atrás me vulneraron mi casilla de mail corporativa, donde me extorsionaban. Lo primero que me decían: Gastón, tenemos malas noticias para vos. Me decían que me habían grabado viendo películas pornográficas, haciendo cosas obscenas, y me pedían $750. Pero ¿sabés cuál era la diferencia? Que me daban una cuenta de Bitcoin. Y yo me metí en esa cuenta de Bitcoin y existía. Por supuesto que enseguida yo informé a la unidad donde yo pertenezco, a la organización que pertenezco, y enseguida me resetaron la clave, me resetaron todo, y bueno,
pude salvar y no sé si me sacaron información o no, pero lo que voy es que el rescate me lo pidieron en Bitcoin. Gracias, Gracias, Gastón, por compartir. Sí, normalmente los rescates, el monto está expresado en dólares, pero lo suelen pedir en bitcoins porque no son rastreables, ¿sí? No son rastreables, entonces para el delincuente es mucho más fácil mover bitcoins de un lado para el otro, e incluso, bueno, le explican a la persona cómo pagar esos bitcoins que le están exigiendo de rescate. Para tranquilidad tuya, te comento que tu cuenta seguramente no fue vulnerada, igual hiciste bien en informar y en cambiar las contraseñas, pero es muy común que llegue este tipo de mensajes de delincuentes exactamente tal cual lo contaste vos, ¿sí? Y es al voleo. Buscan el mail de alguien, dice, bueno, se debe llamar Gastón Saliturri, listo, le mandó, hola Gastón, tenemos malas noticias, te filmamos, te grabamos, hicimos todo esto, es todo mentira. Ese mail ni siquiera lo contesten, descártenlo. Si quieren cambien la contraseña, pero les informo que la cuenta no fue violada. Esto es para tranquilidad de todos, ¿no? Una cosa que suele pasar, y me olvidé de contar con la parte del phishing, que lo quería contar y se me pasó. Hay phishing dirigido, ¿sí? Yo el otro día recibí en mi cuenta profesional un mail dirigido a mí, de una cuenta que sí había sido vulnerada, que no era spam ni nada, que era una cuenta vulnerada de un municipio de España, a los cuales les avisé que le habían vulnerado la cuenta, ¿no? Pero la persona se presentaba, hola Adolfo, soy fulano tal, contador nuevo de la empresa tanto, y me he dado cuenta que tenemos factura sin paga con usted. Por favor, acá le paso el resumen, hágame llegar la información, así podemos proceder al pago. El phishing ese estaba muy dirigido, porque yo figuro como CEO de consultores IT, en todos lados. Entonces, si la persona que recibía el mail era alguien de contabilidad, obviamente iba a tratar de ver qué había pasado, y le iba a dar doble clic a ese archivo. Ese archivo, que si bien era un phishing acompañado de un ransomware, porque yo después lo analicé, por supuesto, el archivo que me llegó, y era un ransomware de los comunes, ¿sí? Y después me iban a encriptar la máquina y me iban a pedir rescate por mis propios archivos, por haberle dado doble clic a algo que no esperaba, ¿sí? ¿Qué pasa? Si uno lo agarra distraído, uno dice, ah, sí, uy, me están debiendo, pero como yo tengo 6 clientes, para decir algo, conozco a todos mis clientes, no me sonaba la empresa, no conocía al contador ese, el mail de dónde venía tampoco, y yo analizo todo lo que recibo, entonces no iba a pasar ese phishing. Pero supongamos que lo recibía otra persona en la empresa y le daba doble clic. Bueno, hay que tener medidas de contención, ¿no? Por ejemplo, yo trato de que nadie tenga permiso de administrador en su máquina. ¿Por qué? Porque si un malware se quiere ejecutar, no va a tener permiso, y se murió ahí. O si se ejecuta ahí, muere ahí y no llega al resto de los equipos, con lo cual el daño se minimiza, ¿sí? Así que muy bueno tu comentario, Gastón, y tu aporte, que justo me hizo acordar del otro caso, ¿no? Así que, Adolfo, sí, tengo entendido que a través de, miren qué sencillo, ¿no? Un link en el cual te quieren pasar el estado del tiempo en una ciudad, te pueden acceder a toda tu computadora. Le ha pasado a una persona conocida y bueno, después ha tenido problemas con el celular, porque justamente estaba con el celular. bueno, a través de un link uno puede descargar un programa, a través de un link uno puede ejecutar algo que le acaban de mandar, que está linkeado con ese link. O sea, traten de desconfiar de todo, o sea, hasta incluso de la gente conocida, porque por ahí la persona conocida fue infectada y al ser infectada le envió a todos sus contactos ese mismo link. O te pueden poner, mirá qué divertido, o mirá estas fotos, o mirá, te mando una promoción, o lo que sea. Entonces, si uno no está esperando eso, traten de desconfiar. Y hay forma de verificar que el link que a uno le mandaron es malicioso, ¿sí? Muchas veces no sale enseguida, si es algo que recién salió, no va a salir. Pero los navegadores web de las compus tienen ya, yo vivo haciendo denuncias en determinados sitios para
que den de baja y para que los browsers, los navegadores, el Chrome, Firefox, Internet Explorer y demás, ya las cataloguen como páginas maliciosas. Entonces, cuando alguien distraído va a entrar, ya no entra porque es un link malicioso, ¿sí? Sí te pueden tomar control del teléfono, porque hay determinadas aplicaciones que son para control del teléfono, ¿sí? Yo, por ejemplo, en este momento, desde mi compu, estoy controlando el teléfono donde estoy por Wi-Fi, de donde estoy grabándome, ¿sí? Porque tiene mejor cámara el teléfono que la compu. Entonces, pero en mi caso es totalmente válido. O sea, es mi teléfono, es mi computadora y yo lo estoy controlando. Pero de la misma forma, un delincuente que te envía algo para que te instales, podría estar controlando tu teléfono, podría estar revisándote mensajes, podría descargarte aplicaciones, podría suscribirte a algo pago, podría robarte las tarjetas de crédito, ¿sí? Todo eso, ¿por qué? Porque hoy en el teléfono tenemos toda nuestra información. Antes los teléfonos se usaban para hablar, hoy para lo que menos se usa es para hablar el teléfono. Se usa para redes sociales, se usa para mandar mensajes de WhatsApp, se usa para ver el estado del tiempo, se usa para ver el correo, se usa... Yo en el teléfono mío tengo el segundo factor de autenticación, que ahora les voy a contar un poquito qué es, de los bancos, de mis cuentas de correo, de toda mi vida lo tengo en el teléfono. ¿Qué pasa? Si yo quiero acceder a mi correo, a mi propio correo, desde una notebook nueva, el teléfono me va a avisar, me va a decir, Adolfo, alguien está intentando acceder a tu correo desde esta ubicación, porque tiene por geolocalización donde está, a tu cuenta de correo. ¿Sos vos? Si yo pongo que sí, que yo estoy en la notebook nueva logueándome, ahí lo autoriza, si no, no se lo permite. Entonces, el teléfono es algo a cuidar mucho también, ¿sí? Ojo, si pasa algo con el teléfono, se rompe, se pierde, lo roban, uno también tiene formas de volver para atrás. ¿Qué pasa con un teléfono que es robado? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es la denuncia. Segundo, en las compañías de teléfono, hacer la denuncia para el número de email, que es un número que tiene de código electrónico el teléfono, y lo que tiene que hacer de forma inmediata es conectarse al teléfono, validándose con sus propios datos, ya sea iPhone o Android, ¿sí? Y hacer un borrado remoto. Uno puede de forma remota, si el teléfono está conectado a una red de Wi-Fi o le han puesto un chip o lo que sea, borrar todo el teléfono. Porque los delincuentes, para el delincuente lo que quiere normalmente es el teléfono, para poder venderlo en el mercado negro. Pero ¿qué pasa si uno lo bloquea en las compañías? Ya no le sirve. ¿Y qué pasa si uno borra los datos? Ya está, es un ladrillo. No le sirve para nada. Entonces, el borrado remoto hay que hacerlo urgente. Urgente para proteger sus datos personales, sus datos privados y sus datos comerciales también, y de tarjetas y todo eso, ¿no? Adolfo, acá está el señor Luis, que te quiere hacer una pregunta. Sí. Él dice, si hay programas para evitar estos ataques en los celulares. Sí, así como en las compus tenemos antivirus, para los celulares también hay antivirus, que nos van a dar un grado de protección. Protección 100% no existe. O sea, yo no podría garantizarle a nadie que con un antivirus va a tener un 100% de protección. Ahora sí que vamos a lograr un grado razonable de protección para nuestro teléfono. Yo tengo antivirus en el teléfono desde que empezaron los teléfonos inteligentes. En el único que no tenía es en el iPhone, en la época de iPhone, ¿no? Porque iPhone no te permite, Apple no te permite poner en el teléfono. Pero si el teléfono es Android, sí, antivirus, los hay pagos y los hay gratuitos. Y muchas veces por ahí el pago lo pueden tener con la propia cuenta del antivirus que tengan en la empresa o en su casa, ¿sí? O sea, es una licencia más nada más. Muchas veces esa licencia te la dan gratis o muchas veces tiene una versión gratuita para el teléfono, ¿sí? Tenemos dos personas que han levantado la mano, si quieren hacer una pregunta al señor Adolfo. A ver, no me dicen quién. Bueno, no quieren preguntar. Gastón Salituri, No, Álvaro. yo ya la levanté y pude contestarla. Gracias. Fíjate si me la podés sacar la manito.
Bueno, Álvaro Javier quiere preguntar. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Yo quería hacer una tardes. consulta. Independientemente de que existen medidas contra seguridad en tema de telefonía, como explicaba recién, eh, tengo entendido también de que existen productos que se venden en la Deep Web o directamente en algunos lugares de mercado, blanqueados totalmente a través de Internet, que hacen un bypass a esas medidas de seguridad que tenemos y igual logran hacer uso de la información, robarnos la información y acceder pensando de que estamos protegidos, ¿no? En base a lo que él comentaba recién de que no hay un 100% de seguridad en nada. Así como Sí, sube las medidas, ellos también van subiendo su ingeniería social para seguir penetrando. totalmente. Por eso mismo, si el dispositivo que tenemos tiene algún tipo de vulnerabilidad, la van a aprovechar y van a bypassear el antivirus, van a bypassear todas las medidas. Ahí la última frontera es el usuario en no darle clic a ese enlace que le han enviado, ¿sí? O sea, por eso para mí siempre fue fundamental el tema de educación. Yo siempre recalco en las empresas que si el empleado, en las empresas y en las casas también, ¿no? Si la persona está entrenada, capacitada y sabe qué es lo que le puede pasar, bueno, hay una gran grado de posibilidades de que ese malware no lo llegue a afectar porque nunca le llegue. O sea, nunca le dé ese clic que el delincuente está esperando. El delincuente no va a poder hacer un clic remoto en tu teléfono si vos no te instalaste nada, si no le diste vos clic primero. Es como darle el permiso a hacer. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado a qué le damos clic, ¿sí? Hasta incluso a mí me ha pasado tener que analizar cosas que eran benignas, algo que habían pasado que era una broma, y decir, a ver esto, lo analizo yo con un sitio que se llama Virus Total, lo voy a poner en el chat acá, lo voy a escribir. Ahí, en ese lugar que puse, ojo, aquí le dan clic, no, lo puse yo y sé que es el sitio verdadero. Ahí suelo analizar malware para distintas empresas, ¿sí? Es un sitio que tiene unos 63 motores de antivirus, o sea, todas las empresas de antivirus se han puesto de acuerdo, alguien creó este sitio, lo administran entre todos, y entre todos analizan y se pasan la información de los nuevos malwares, ¿sí? Ahí se puede analizar tanto un archivo como también un link. Si uno pone a analizar el link, uno va a ver el link, va a hacer un relevamiento de ese sitio y después nos va a informar si alguno de los antivirus lo encontró como maligno. De igual manera, en Virus Total, muchas veces los hackers utilizan para probar sus scripts o sus Sí, programas sí, y sí. a A veces se ver, pasan por lo eso, usan ¿no? todos. Lo otro que te quería comentar, es decir, no sé si estás de acuerdo con la experiencia que tenés, es que muchas veces no necesitas hacer clic, generas una página donde hagas un evento simplemente pasando el mouse por encima de una noticia o un supuesto link y te hace una descarga en forma automática. Sí, Es eso decir, es hasta en eso creyó, ¿no? El evento a ver, over the o mouse mouse over, o o mouse mouse over. over, depende de la Sí, pero ahí tenés que traducción haber del entrado al HTML. sitio. Tenés que haber entrado al Exacto, sitio. O sea, si no entraste al exacto. sitio, o sea, ahí ya estamos jugando con, entré al sitio malicioso, y sí, si entras al sitio malicioso, probablemente sin que te descargues nada, te puedas descargar algo. Pero tenés que haber entrado al sitio malicioso. O sea, el primer clic está del lado del usuario. El primer clic no está del lado del delincuente. El clic lo damos nosotros para entrar a ese sitio malicioso. Yo analizo muchos sitios maliciosos. La técnica esta ya casi no se usa más, ¿sí? Los sitios maliciosos normalmente tienen varias redirecciones de varios sitios vulnerados, sitios que no son maliciosos de por sí, sino que son sitios de empresas que han sido vulnerados, ¿sí? Y van pasando de uno a otro hasta que en el último uno se termina descargando el malware. Y ese malware, si es detectado por el antivirus, puede llegar a descargar otro malware no detectado. Yo las pruebas que solía hacer con malware en Virus Total era, tenía un malware,
era detectado por Virus Total. Bueno, le corría un proceso para poder modificar el archivo ejecutable de ese malware, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacía? Lo subía de vuelta, y ahora no era detectado. Y después lo subía de nuevo a los 3 días, ya era detectado. Entonces los delincuentes no usan Virus Total muy seguido, porque donde los probaron 2 veces, o 2 personas lo probaron, ya ahí ya aparece que es malware por tipo de comportamiento, y es reportado a todos los antivirus. O sea, ¿qué Claro, significa que porque es queda reportado a todos los hasheado, antivirus? queda con el hash. Que genera un hash y ese hash Sí, después, si es detectado, se cuando compara entras por ese por ese hash. mismo hash, Sí. te tira para afuera. Entonces, todos los antivirus comparten esta misma información. Cualquier persona que tenga instalado cualquiera de estos antivirus en sus máquinas va a tener la información de que ese archivo es malicioso o de que ese link es malicioso. Vengo. Excelente, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Gracias, Álvaro. Bueno, Gracias a ti, gracias a ti. acá está el rescate que piden a Accenture. Esto fue de esta semana, la semana pasada, ¿sí? Y acá el tema es el siguiente. Antes, los delincuentes que hacían ransomware se dedicaban a, te conectabas, pum, y te encriptaban todos tus archivos. O se conectaban a través de una vulnerabilidad. Muchos usaban conexiones remotas. Por eso la pandemia ha potenciado estos delitos también. ¿Por qué? Porque los empleados tenían que conectarse de forma remota. Entonces ya había la frontera de la empresa, ya no eran más las paredes de la empresa, ya pasaban a ser Internet. ¿Por qué? Porque cualquier empleado desde Internet se conectaba a la empresa. ¿Cómo solucionamos esto? Con VPNs. Pero no todas las empresas lo tenían, entonces tenían publicado un lugar para que los empleados pudieran conectarse. Y esto abría puertas de la empresa de alguna forma. Entonces, a Accenture le pasó algo parecido, ¿sí? Accenture es una empresa de tecnología, de consultoría y de mucho renombre, ¿sí? Que uno no esperaba que a Accenture le pasara, pero le pasó como a muchas otras empresas. Entonces, los delincuentes no es que entraron y encriptaron todos los archivos. Entraron, robaron un montón de información y después encriptaron los archivos. Entonces, esa información de los clientes de Accenture y de Accenture mismo, la ofrecen en línea al mejor postor, a la competencia, a alguien que quiere hacer mal a Accenture, a un cliente que le quiere hacer juicio, porque Accenture tenía la obligación de cuidar los datos del cliente. Entonces, todo esto se abrió un pedido de $50 millones de rescate. ¿Pagó o no pagó? Todavía no se sabe, pero es el rescate más alto de este año, ¿sí? Adolfo, también se Sí. encuentra el espionaje de inteligencia en cuanto a las empresas, Sí, en sí, lo sí, sí. cual, en lo cual roban información para poder extraer clientes y poder, bueno, vulnerar todo su capacidad de empresa. Es muy común que esto suceda, es muy común que una empresa contrate a un delincuente, porque no es un hacker. Hay que aclarar la diferencia entre un hacker y un delincuente. Un hacker es una persona con muchos conocimientos, con capacidades para poder romper, y si lo contrata la propia empresa para poder hackear a la propia empresa, es un hackeo ético, con lo cual uno utiliza técnicas de delincuentes, pero con autorización de la empresa y sin romper, ¿sí? O sea, hay que hacer una diferencia entre lo que es un hacker y lo que es un delincuente. Por más que use una computadora el delincuente, no va a ser hacker por usar una computadora, sigue siendo un delincuente, ¿sí? Entonces, muchas empresas contratan delincuentes para poder vulnerar a otras empresas. De hecho, yo sé empresas que han contratado gente y les han armado un currículum hermoso para que sean contratados por la otra empresa y que consigan datos de la otra empresa y exfiltrarlos a la competencia. Planes estratégicos, productos nuevos. Y otra cosa que suele pasar es que las empresas no cuidan bien a su información confidencial. Me ha pasado de encontrar información confidencial en tachos de basura. Una empresa muy grande en la que trabajaba, había contraseñas, planes estratégicos, todo marcado con el rojo de confidencial,
pero como estaban limpiando, esa información confidencial la metieron en un tacho de basura. Y como yo estaba hackeando esa empresa de forma ética todo el tiempo, yo me metía en los tachos de basura, eran grandes, los tachos grandotes tipo contenedores, y me dedicaba a buscar información confidencial. De hecho, en las capacitaciones ya algunos me conocían porque me habían visto sacando información confidencial de los tachos de basura, y les decía que no daban más. Me costó casi 3 años hacer que no encontrar más basura confidencial en los tachos. Se compraron destructores de documentos para todos los sectores, se los educó en la forma en la que tenían que usarla, y aparte de eso, se los educó en por qué tenían que proteger la información de la empresa, ¿sí? Porque si cierta información confidencial se pudiera filtrar a la competencia, están perdidos, desaparecen como empresa. Y si información de datos personales, que tenemos la ley 25326, se filtran, también los juicios que pueden tener la empresa por no haber cuidado de forma razonable los datos, porque tirar en un tacho de basura los DNI, los documentos, todos los datos, fotocopia de tarjeta de crédito, fotocopia del DNI, todos los datos personales de la persona, del cliente, porque tenían que hacer limpieza, eso no es cuidado razonable de la información. Entonces podían verse en un problema muy, muy serio, ¿sí? Bueno, con todo lo que contamos han crecido muchísimo los ciberdelitos, y ahora viene la pregunta importante. ¿Ahora qué hacemos? ¿Sí? Hacemos un plan. Por un lado, para empresas, lo primero que recomiendo hacer es un plan director de seguridad de la información. Que uno se piensa solamente las multinacionales tienen eso. Yo creo que las pymes también deberían tenerlo. Un plan director de la seguridad de la información es una hojita. Bueno, yo los que suelo hacer suelen tener 8 hojas más o menos, ¿no? Pero es una hojita donde diga, nosotros como empresa nos tomamos la seguridad de la información en serio, y este año vamos a hacer esto, esto, esto y esto. No poner en detalle cuándo lo van a hacer, de qué forma. Simplemente decimos, bueno, vamos a escanear nuestras vulnerabilidades para saber cómo estamos, vamos a remediar eso para estar más seguros, vamos a capacitar a los empleados, vamos a analizar nuestro plan estratégico para ver cómo mejorarlo el año que viene, vamos a empezar a guardar información para una auditoría, y vamos a guardar esa información para ver dónde estábamos a principio de año y dónde llegamos a fin de año, ¿sí? Me parece fundamental, y es simplemente escribir lo que uno quiere hacer en seguridad de la información. Tengo ganas de que hagamos esto, y es lo que nos va a servir para trabajar el año. Lo otro sumamente importante es la concientización y educación. ¿Por qué? Por 2 cosas. Número 1, si el empleado está capacitado, va a cuidar mejor la información de la empresa y va a entender por qué tiene que cuidar esa información. O sea, está el doble juego, ¿no? Y número 2, y no menos importante, es que el empleado, al estar capacitado, a recursos humanos le queda un registro de que ese empleado se capacitó en ese tema y lo comprendió. Yo normalmente cuando organizo capacitaciones, primero pido de recursos humanos, aunque sea una empresa con 5 empleados, un listado. Listo, están las 5 personas. Les doy la capacitación y después les hago 5 preguntas muy, muy sencillas para que puedan responder y yo comprender si la persona pudo o no entender lo que le expliqué. Entonces, la persona se capacitó, la persona rindió un examen sabiendo que lo que estaba, demostrando que entendió lo que yo le expliqué. Recursos humanos tiene un registro de eso. Si la persona después comete una infracción en contra de lo que yo le expliqué, Recursos Humanos tiene una herramienta adicional para decir, esta persona que estaba capacitada hizo esto. Una puede ser un error. Ahora, uno puede llegar a interpretar la forma en que la persona hizo este daño, ¿no? Puede haber sido, le di un clic sin querer, no lo vi, sabía que no lo tenía que hacer, pero estaba distraído, pero si la persona lo hace una vez, 2, 3,
ya recursos humanos tiene un antecedente y se pueden tomar medidas. Y lo último es inversión en seguridad. Inversión tanto en un plan estratégico, inversión en concientización y educación, e inversión en tecnología, ¿sí? Yo no puedo pretender que mi empresa esté 100% segura, nunca va a estar 100% segura, pero no puedo tener un grado aceptable de seguridad si no invertí en seguridad, ¿sí? Voy a tener que invertir de acuerdo al tamaño de la empresa, más o menos dinero, más o menos equipamiento. Pero sí o sí voy a tener que invertir para que mi empresa esté relativamente segura, en un grado de seguridad aceptable por la compañía. O sea, yo tengo que hacer un análisis de riesgos y veo todos estos riesgos. Por ejemplo, ¿cómo mitigo un riesgo de incendio? Un seguro, una alarma de incendios, un detector de incendios y matafuegos. El seguro me va a cubrir si se extendió el incendio, pero si alguien tiró un cigarrillo adentro de un canasto de papeles y el canasto de papel se prendió fuego, bueno, el detector de humo me va a avisar que hay humo en algún lado. Y el matafuego me va a permitir apagar ese pequeño incendio. Ahora, si no tomo ninguna contramedida, ¿qué va a pasar? Se va a incendiar el edificio. Entonces, yo tengo riesgo de incendio. Todos tenemos riesgo de incendio. Bueno, ¿qué tenemos? Un matafuego, un seguro, una alarma. No puedo tener todo, bueno, elijo lo mejor que puedo y lo que esté a mi alcance. Matafuego tengo que tener, ¿sí? Porque un matafuego vale infinitamente menos que lo que valen las cosas que puedo perder. Entonces, es necesario, ¿sí? De hecho, yo en casa tengo matafuego. Todos deberíamos tener. Nunca tuve ningún incendio, gracias a Dios. Pero el matafuego está ahí y siempre vigente. Bueno, el plan director ya lo conté, es la hojita en la que podemos llegar a poner nuestras necesidades futuras del año. La concientización debe ser permanente. Yo recomiendo que sean al menos 2 veces por año, ¿sí? Porque van surgiendo cosas nuevas. La empresa debe poner, hay que acordar qué tipo de capacitación queremos, con qué temas. A algunas empresas les interesará tema contraseñas, porque todos ponen 1, 2, 3, 4 en la contraseña, y eso hay que modificarlo. Algunos querrán capacitación acerca de phishing, otros acerca de cosas puntuales de la empresa, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante alinear la capacitación con los objetivos del negocio. Y bueno, y por último, la inversión en seguridad, que implica todo lo anterior, más los fierros que tengo que tener para proteger de forma aceptable mi información. Ahora sí, si alguien tiene más preguntas. ¿Quién tiene para hacer alguna pregunta? En el chat había, Sandra, pues yo no estuve mirando el chat porque estaba... Yo estoy mirando el chat y a medida que iban apareciendo te iba preguntando porque era justamente de los temas que ibas hablando. Ah, ok. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta más, porque son temas que parecen que son sencillos y no lo son. Da para hablar 4 horas más, si quieren. Acá el señor Raúl Crudele quiere comentar algo. Pero de paso acá les dejo mi mail de contacto. Bárbaro. Raúl, te escuchamos. Ah, lo puse en el chat. ¿Podrías comentar Ah, que se pueden identificar los archivos maliciosos por la extensión del archivo? Y a lo mejor si podés enumerar los tipos posibles, porque muchas veces el archivo tiene un aspecto de que es un documento, una factura o algo, y en realidad es un sí. ISO o un MSI o algo así. Creo que Bueno, sería útil eso, saberlo. en realidad no siempre podemos identificarlo por la extensión, pero sí, como vos bien comentás, hay archivos que simulan ser un documento de Word, por ejemplo, y tienen una doble extensión, ¿sí? Una extensión, por ejemplo, MSI, que es un instalador, o puede ser un zip autoejecutable, autoextraíble, que tiene el malware por dentro, ¿sí? Creo que lo más importante es tengamos los antivirus actualizados, tengamos las herramientas de seguridad actualizadas. Si no estamos esperando recibir un documento específico de alguien, tomémoslo con cautela.
Si el mail por el cual recibimos el documento no es un mail de alguien conocido y no es un mail que uno esté esperando aparte, tomémoslo con cautela, analicémonos con el antivirus y de última, no lo abramos. Si tenemos duda, no lo abramos. Una opción es probarlo con virus total a ver si detecta algo, pero si no estamos esperando un documento, no era para nosotros. O sea, Adolfo, sí. Gracias. acá hay una doctora, la doctora Chenone, que dice si al ingresar al Zoom, esta nueva plataforma que tuvimos que adaptarnos todos, como Sí. hay otras plataformas, ¿tenemos alguna inseguridad en cuanto a que nos puedan vulnerar nuestro sistema? Hace un tiempo, bueno, yo estoy usando actualmente Zoom, Team, Meet y 2 o 3 más, ¿sí? Al principio Zoom tenía una vulnerabilidad en la cual alguien podía llegar a ejecutar de forma remota algún tipo de códigos. Esto fue en el inicio de los tiempos cuando explotó todo. Yo Zoom lo utilizo desde antes de la pandemia, que éramos 20.000 usuarios en todo el mundo. Ahora son 20 millones de usuarios en todo el mundo. Más en realidad. Entonces, al principio sí hubo la posibilidad de que algún malware se filtrara, hasta incluso hubo técnicas de Zoom bombing, se llamaba, que muchas personas conseguían un link de Zoom que se iba a dar una charla como esta o una reunión corporativa y se metían a molestar. Me pasó en una que se había metido un grupo de Brasil, abrían los micrófonos y ponían ruido, cacerola o lo que fuera. Esto obviamente se soluciona bloqueando todos los micrófonos desde la configuración y además de eso, echando al que uno no invitó, ¿no? Pero esto en el caso de que se filtren. Pero actualmente no hay ninguna vulnerabilidad vigente en ninguno de los sistemas de conferencias que yo utilizo que tengan una vulnerabilidad de este tipo. Inicialmente sí, hace 1 año y medio sí, hoy no. Y acá la doctora Pasantino nos pregunta cuáles son las fallas en las políticas de seguridad en cuanto a la información. A ver, falla en la política de seguridad Sí. puede ocurrir si la política fue mal diseñada. O sea, puede haber una falla en los sistemas de seguridad, pero difícilmente en la política. La política es un documento escrito en el cual está cuál es la política de la empresa respecto a la seguridad de la información. Es una carta de intención de alguna forma, ¿sí? En lo que puede haber una falla es en algún dispositivo, en un firewall, en el Wi-Fi, en algo de tecnología, ¿sí? Y la falla puede venir de 2 lados. Por un lado, del lado de la configuración, que yo haya hecho una mala configuración del dispositivo, por lo tanto lo dejé vulnerable. Y la otra posibilidad es que el dispositivo tiene una vulnerabilidad que el fabricante no corrigió aún, o yo no la pude parchear, y esa vulnerabilidad va a permitir que un delincuente pueda acceder a mi infraestructura. Otra cosa que te quiero preguntar, y esto es personal. Hace poco salió la firma digital a nivel presidencia, que lo ha sacado el Ministerio de Innovación de la Presidencia de la Nación, para que podamos tener todos una firma digital en la cual podemos hacer transacciones a nivel internacional y sin estar presentes y sin tener un apoderado en el lugar donde tendríamos que estar Sí, haciendo la operación. Yo te quería preguntar si esto nos da seguridad en cuanto a la utilización de ese medio y qué medidas tomar, qué nos aconsejás. Bueno, no es tan nuevo como vos pensás, sí el uso masivo es bastante nuevo, pero la ley es, si no me equivoco, del 2005, me tendría que fijar de cuándo es la ley. Es bastante viejita, ¿sí? Sí, sí. Aunque por cuestiones tecnológicas en esa época te daban un token era un dispositivo Sí, como si fuera... encriptado. Ahora también lo tenemos, es un Ah, toque encriptado, sí. porque ahora incluso se puede hacer, el token se puede hacer directamente en el teléfono también, ¿no? O sea, uno puede usar el del teléfono. La tecnología es muy segura, repito, no hay nada que sea 100% seguro. Ni siquiera si vos vas al lugar, podés garantizar que vos seas vos, ¿sí?
O sea, puede ir alguien con tu documento, más o menos parecida, o te cambian la foto y se pueden hacer pasar por vos. O sea, 100% no existe. Ahora, Sí. el grado de seguridad que me da a mí la firma digital es muy, muy, muy alto. ¿Por Bien, qué? Porque tenemos, por un lado, utiliza un cifrado asimétrico. Por un lado tenemos una clave pública que vos decís, esta es mi clave pública. Si me querés mandar algo a mí, es por acá. Y una clave privada, que es tuya, y nada más que tuya, y de nadie más que tuya. Para bien, vos poder, para alguien poder enviarte a vos algo cifrado, o poder enviarte a vos algo que firmes, te lo hace con tu pública. Para vos garantizar que sos vos, lo haces con tu privada. Si a vos perfecto, te mandaron algo encriptado, firmado o lo que sea, para vos garantizar para poder abrirlo el documento ese, con tu privada. Cuando vos le vas a firmar algo a alguien, lo firmás con tu privada. Y el otro lo verifica con tu pública. Entonces, tu pública la podés poner en todos lados, la podés publicar, porque es la clave pública. La privada la tenés que tener siempre guardada. bien, Entonces, yo firmé esto digitalmente. Del otro lado, van a ver que yo lo firmé. ¿Y cómo garantizo que es Adolfo el que lo firmó? O Sandra. Con su clave pública. Entonces machean la pública con la privada. Y algo muy importante, de la pública no se puede inferir la privada. ¿Eh? Son dos cosas separadas. Si bien funcionan juntas, son totalmente separadas. perfecto, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Porque la verdad es un tema muy interesante. Y sí, Sandra, es apasionante realmente estar hablando de delitos online. Y realmente, como nos dice Adolfo, hay que concientizarse de la problemática que estamos viviendo en este siglo XXI, ¿no? Y bueno, si te parece, yo creo que todos quedamos medio enganchados como para un futuro Zoom. Yo No sé pienso Hacemos cómo que otra. hacemos para evitar esa vulnerabilidad al cual estamos expuestos, Adolfo. Sí, sí, hacemos otra cuando quieran. Si quieren, charlamos un rato más ahora. Pero para evitar las vulnerabilidades, lo fundamental es conocerlas. O sea, saber que existen. Una forma de detectarlas es hacer un escaneo de vulnerabilidades. En muchas empresas que antes no hacían nada, simplemente esperan a que el fabricante les diga, che, tenés que parchear esto para poder corregirlo, y lo hacían una vez por mes. Ahora, de forma proactiva, se están haciendo escaneos de vulnerabilidades, y cada vez son más las empresas que toman conciencia de esta necesidad. ¿Por qué? Porque le va a la empresa en una vulnerabilidad grave, ¿sí? Me ha pasado algo personal hace un par de días, un cliente nuevo me dice, nosotros tenemos todo perfecto. Me parece muy bien. La verdad te felicito. ¿Querés que hagamos un escaneo de vulnerabilidades? Sí, sí. Y me dieron 3 servidores para escanear. Las vulnerabilidades se clasifican del 0 al 10 por su severidad, ¿sí? Hasta 4 ni siquiera le prestamos atención, porque hasta el 3,9 son cosas que pueden pasar. Y es muy difícil. Acá se mide, por un lado, el impacto y por otro lado la probabilidad de ocurrencia o la factibilidad de que alguien ejecute esa vulnerabilidad. Menos de 4, o el impacto es muy bajo, o la probabilidad de ocurrencia es muy baja, o la forma de ejecutarla es muy difícil. Entonces, no tiene sentido ponerle esfuerzos. De 4 para arriba, hasta 6,9 hay que tratarlas. Y de 7 a 10 es urgente. Bueno, me encontré con un 7,5. Me dijo, uy, no sabía que teníamos esto. Le digo, bueno, me dice, lo corrijo enseguida. Perfecto. Lo corrigieron. Y le digo, voy a hacer un nuevo escaneo para ver que realmente haya quedado corregido. Hago un nuevo escaneo y me encontré con un 9,9. ¿Por qué es esto? Porque la herramienta que instaló para corregir la vulnerabilidad de 7,5 era más vulnerable todavía. Entonces, ahí se agarró de los pelos y dijo, Adolfo, no estábamos tan bien como pensábamos. Le digo, no, no te pasó nada porque tenías suerte. O sea, hoy la pregunta no es, ¿qué pasa si voy a tener un ataque de seguridad? No, la pregunta de hoy debe ser, ¿qué hago cuando tengo un ataque? ¿Qué pasos tengo que seguir? ¿De qué forma tengo que proceder? ¿Por qué?
Porque todo el mundo está expuesto a tener un ataque. ¿Por qué? Porque el ataque antes, que tener un ataque en una empresa en la era pre-internet, era que alguien iba, te rompía la persiana, te rompía la puerta, entraban y te robaban. Hoy, uno puede vivir en un pueblo de 200 personas y tiene el mismo grado de exposición que alguien que vive en una gran ciudad. Porque el ataque no va a venir de los 200 habitantes vecinos que se conocen todos. Va a venir de afuera, va a venir de otro país, ¿sí? Y acá estamos hablando de delitos transnacionales, ¿sí? Y en el caso de las empresas, ¿sí? Un ataque de ransomware también puede ser dirigido a una pequeña empresa para atacar a una más grande, porque atacan la cadena de suministros, ¿sí? Por ejemplo, una automotriz que tiene como proveedor al que le vende los volantes, porque la automotriz no hace todo. La automotriz hace un montón de cosas y ensambla, y alguien le provee las butacas, los volantes, ¿sí? Entonces, el que le provee los volantes tiene un ataque de ransomware, ¿sí? Entonces no puede proveer volantes porque tiene la fábrica parada. El daño lo tiene el de la fábrica de volantes, pero también lo tiene la automotriz, que no puede sacar vehículos. ¿Alguien vio que salga un auto sin volante? Entonces, un ataque a una pequeña empresa, una pyme, está atacando también a la cadena de suministros. Entonces, me ha pasado en los últimos tiempos sobre todo, que grandes empresas, ¿sí? Tanto nacionales como multinacionales, le piden a sus proveedores esenciales que cumplan con determinadas características de seguridad, ¿sí? Que tenga backup, que tenga archivos encriptados, que las comunicaciones estén cifradas, que antes no se cuidaba todo eso. Antes la propia empresa lo hacía. Somos una multinacional, lo tenemos que hacer. Se dieron cuenta que también el proveedor necesitaba hacerlo. ¿Por qué? Porque si atacaban al proveedor me estaban perjudicando a mí también. Y esto es algo que muy pocos lo dicen. Porque es algo que se empezó a ver ahora, no hace mucho, a los 2 años. Acá el señor Augusto Lemus te quiere hacer una consulta. Sí, por favor. Buenas tardes, gracias por la charla, muy amable. Era para verificar, de acuerdo a sus conocimientos, si al utilizar VPN y antivirus al mismo tiempo hay si son compatibles y si es buena la seguridad. Gracias. Las dos cosas sí. Sí son compatibles, ¿sí? El antivirus lo va a tener instalado en mi máquina local. Y la VPN va a ser el medio seguro por el cual voy a llegar al otro lado, ¿sí? Va a ser el medio de comunicación que me va a establecer un túnel entre mi computadora y el sitio al que estoy llegando. O sea, son independientes. El antivirus lo tengo que tener, porque tengo que tener antivirus, y la VPN me va a comunicar de forma segura con la empresa. Muchas empresas que no tenían la capacidad de poner VPN publicaban sus accesos de forma libre, y ahí estaba el gran problema. Habiendo VPN, se baja en un 99% o 99,9% la posibilidad de que un delincuente pueda interceptar esos datos y pueda hacer algo con esos. Gracias, muy amable. Gracias, Augusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo les quiero comentar algo. Les voy a mandar por la parte del chat donde ustedes pueden solicitar el certificado de asistencia para el que lo precise. Es en el área académica, todo junto. Fíjense que es área académica, 2A seguidas, @cal.org.ar. Y bueno, la verdad que te estamos muy agradecidos, Adolfo. Fue una maravilla tu disposición y tu forma de poder explicar algo que para algunos es muy complicado. Para nosotros resultó entenderlo, porque es un área que está en el aire, no la vemos. Todo lo que no es tangible, que no lo podemos agarrar, se complica. Y vos tenés esa particularidad, como siempre, desde que te conozco, de explicar las cosas en forma tranquila, pausada y con un gran, la verdad, una grandeza. El CAL te entrega
no sé si se ve, Sí, sí, sí. este certificado para que, bueno, puedas... es algo mínimo, pero la verdad te estamos muy agradecidos. Tu calidez para poder explicar lo dice todo. Sos un profesor. Te Desde ya, agradecemos. muchas gracias. Sí, di clases 9 años en la Facu. Se Tal vez nota, tal vez sea por eso. se nota. Traté de Y dejar quieta las para, manos por el micrófono, pero yo estoy acostumbrado a hablar con las manos y moverlas mucho. Y bueno, bueno, desde para ya, ir finalizando este Zoom, desde ya agradecerte infinitamente, Adolfo Fioranelli, por la exposición tuya, brillante, realmente nos pusiste en un tema que realmente hoy se hace público, notorio y realmente una necesidad, ya que estamos trabajando todos en esta manera online, ¿no? Así que a vos, Sandra, y en sí en representación de nuestra presidenta Adriana Coliqueo, agradecerte por la actividad tuya en el Instituto de Derecho, Integración y Arbitraje. Gracias. Un aplauso para Adolfo. La verdad que se lo merece de todo corazón. Que tengan una hermosa gracias, tarde. Y gracias a ustedes por bueno, la invitación.